Doy gracias al Señor por un tiempo más poder estar en su presencia en esta mañana y poder llevar, ¿cierto?, una palabra del Señor en este tiempo. Dios, ¿cierto?, nos hacía meditar este domingo pasado que Él es un Dios que ha hecho promesas para nosotros, su pueblo. Amén. Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Él tiene promesas, ¿cierto?, generales para su pueblo. Él ha prometido, ¿cierto?, cosas tanto al pecador como al hijo, que hoy día está, ¿cierto?, en sus caminos. Hay promesas de Dios siempre y Dios las cumple. Nosotros hablamos este viernes en un hogar y quiero traspasarle un poco de eso porque es necesario que hoy día nosotros comprendamos que hay un Dios que sigue adelante y nunca ha echado pie atrás en lo que Él prometió. Bendito sea el Señor y que nosotros, mi hermano, necesitamos, mi hermano, que se cumplan esas promesas en nuestras vidas hoy día. Las necesitamos, iglesia, porque aquellas promesas son las que nos van a hacer vivir, mi hermano, y poder pasar los tiempos que tengamos que vivir y pasar en esta tierra. Y poder, ¿cierto?, cruzar en victoria en el tiempo que Dios nos da para vivir en esta tierra. Así que quería llevarte una palabra que está en Números 23, 19, una palabra que se le dio al pueblo de Israel en un momento y en un tiempo en que ya el Señor, ¿cierto?, había sacado al pueblo de Israel de Egipto y estaba, ¿cierto?, entregando sus mandamientos. Ellos estaban en el desierto. Y aquí, ¿cierto?, y sabemos mucho que estos 5 primeros libros se le revelaron a Moisés. En ese tiempo y en ese proceso del desierto, se le revelaron estos ciertos 5 libros, que se les llama, ¿cierto?, Pentateuco, que son los primeros 5 libros donde el Señor, ¿cierto?, parte hablando de Génesis, de su creación, luego de Éxodo y la salida, Éxodo, ¿cierto?, la salida de Egipto, y así, Números nos entrega también, ¿cierto?, cosas puntuales de los mandatos, de las tribus que salieron de Israel, y de lo que Dios también, ¿cierto?, tenía para hacer sobre la vida de ellos. Y aquí está el punto de esta mañana. Es que hay un Israel al que Dios le prometió. Amén. Dios le prometió a Israel. Le dio grandes promesas para ellos. Bendito sea el Señor. Y sabe, los que salieron de Israel, a los que recibieron las promesas de Dios, a los que se les entregó en el desierto, ¿cierto?, promesas poderosas que Dios iba a hacer con el pueblo, no las pudieron ver. Y en Números 23, 19, hay un Dios que, mi hermano, le dice y le aclara a Israel que Él verdaderamente no miente. Él cumple lo que ha dicho. Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? El Señor está diciendo: verdaderamente yo le he dado promesas a ustedes. Y es parte de levantar, ¿cierto?, y poner su nombre, que es la firma de que sus promesas se van a cumplir. Es lo que dijo, va a hacerlo, mi hermano. Y es lo que habló, lo ejecutará. Amén. Sea de condenación
o sea de bendición. Y nosotros, mi hermano, muchas veces nos enfocamos más en que cumpla Dios lo que prometió a que cumplamos nosotros con nuestra parte. Y ahí donde nos estamos quedando, iglesia. Y sabes, como yo te decía el domingo pasado, Pablo hablaba de riquezas en gloria. Pablo hablaba de que somos coherederos junto con Cristo, que tenemos y nos hizo Dios parte de su herencia. Amén. Nos hizo parte de su herencia, nos ha prometido, ¿cierto?, ser parte de su pueblo, de una vida eterna. Pero así también hay pasos que debemos seguir y no saltarnos, si queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Lo triste es que nosotros creemos que haciendo las cosas como mejor nos parece, el resultado va a ser el mismo. Y no es así, iglesia. Amén. Leía el libro de Josué, al final, en el capítulo 21. Aquí Dios, ¿cierto?, en Números 23, 19, le hace ver al pueblo de Israel que Él no ha mentido, que Él no ha pasado a llevar lo que prometió, que lo que dijo, Él lo hará. Amén. Y a Israel, cuando ocupa la tierra, cuando tristemente ya pasa el desierto, todos los padres, todos a los que escucharon la promesa, a todos los que escucharon las grandezas de Dios que iba a hacer con ellos, no las vieron y quedaron en el desierto, iglesia. Y cuando nosotros vemos, aquí le está hablando a una juventud que viene detrás de los que nacieron y crecieron, ¿cierto? Se desarrollaron en el desierto, pero no son los que se les dio la promesa en Egipto. Aleluya. Y la palabra de Dios ahí en Josué 21, el versículo 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Amén. Él dice aquí, Josué especifica y dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, ¿a quiénes? A sus padres. Aleluya. Dios cumple. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y mire lo que dice Dios: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Cómo qué? Como lo que había jurado también. Porque le dijo que iba a entregar en sus manos a todos los enemigos. Bendito sea el Señor. 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Todo se cumplió, iglesia. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Sabe? Da tristeza porque a veces nosotros vemos que la vida de las personas que han llegado a las manos del Señor, un Dios todopoderoso, que como les digo, que en sus riquezas en gloria ha derramado sobre nosotros. En momentos caminamos, como decía yo el domingo pasado, como pobres. Pero sabe, hoy día yo quiero llevarte a que entendamos que nosotros podemos hacer efectivas las promesas del Señor. Lo que Dios dijo, lo hará. Aleluya. Yo sé que Dios ha tratado contigo en tu corazón.
Tal vez te has desanimado en el camino porque no has visto cosas que tú entendiste poderosamente en algún momento que Dios la iba a hacer. Y hoy día en el camino ves que a lo mejor esas cosas no se han dado. Pero Dios le dio a Israel lo que él había prometido. Y aquí en el 22 sale por qué. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Es que esa es la clave, iglesia. Amén. Porque Dios, como lo he dicho en momentos puntuales, y hoy día quiero especificarlo, es que Dios verdaderamente, mi hermano, cuando nosotros cumplimos una parte de lo que Él demanda, Él va a cumplir la otra. Amén. Algo tan básico, iglesia, y que yo, como le decía a los hermanos el viernes, he visto en muchos hogares, mi hermano, el Salmo 23. ¿Lo ha visto usted? En negocios, ahí, personas que ni siquiera, mi hermano, están siguiendo al Señor. Pero se toman de promesas de Dios y creen que solamente con el hecho de ponerla ahí, amén, eso se les va a cumplir. Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ellos creen que con el solo hecho de poner esa palabra ahí, la mirada, como en el mal y en la maldad que hay en el hombre, la mirada está en la promesa de Dios. No en la demanda de Dios hacia nosotros. Amén. Entonces la persona lee y dice: nada me faltará. Listo, y creen que eso se da por hecho. Nada me va a faltar. Aquí Josué está diciendo, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Aleluya. Volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Amén. Y sigue diciendo: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Jehová Moisés, la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Dios, dice Josué, a ustedes les dio el reposo prometido y le dio la tierra y le entregó en sus manos a los enemigos, porque ustedes guardaron la ley, porque ustedes cumplieron su parte. Y den por hecho que Dios va a cumplir la suya. Pero sabe, mi hermano, venimos maleados muchas veces hasta del mundo, que nosotros mismos vimos, mi hermano, en nuestros hogares muchas veces ver el Salmo 91 abierto. ¿Cuántos de nosotros venimos de hogares así? Donde vimos el Salmo 91 abierto, creyendo que el solo hecho de tenerlo ahí, más aún algunos hacían un altar para ponerlo, velas. Se le llama el Salmo amarillo porque pareciera la única hoja de la Biblia que se abría en los hogares. No tomaban en cuenta nada más de la palabra. Porque el Salmo 91 dice promesas tremendas de Dios, pero para los hijos. Aleluya.
Esa es promesa de Dios para, incluso el Salmo 91, si usted lo lee, son cosas que Dios está especificando para su Hijo Jesucristo, que un día va a estar en esta tierra. Aleluya. No, pero la gente en ignorancia cree que esas cosas se van a cumplir por el solo hecho de abrirlas. Yo le dije a mi padre un día que tenía ese salmo arriba, en un altar, con unas velas prendidas. Le dije, papá, perdón, es falta de respeto que yo le saque esta Biblia que tiene aquí abierta. Me dijo, incómodo yo creo, pero me permitió sacarla. Y yo le dije, ¿sabe por qué la saco? Por el solo hecho de que quiero yo leerla. Para que usted comprenda lo que dice ahí. Porque yo creo que ni ha entendido lo que dice. Y lo tiene abierto creyendo que se va a cumplir algo, una promesa de Dios en su vida, sin entender hacia dónde va primeramente y lo que está pidiendo Dios. Amén. Como les digo, nosotros podemos llegar aquí y llegar frustrados porque hay cosas que todavía no se cumplen. Pero ¿sabe? Antes de mirar para arriba, mirémonos nosotros. ¿Qué hemos estado haciendo para que aquello que entendemos que debería cumplirse no se ha cumplido? Le leí el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo. Parte diciendo algo primeramente puntual para aquel que primeramente lo enfrenta a ese Salmo. Lo confronta, tienes que habitar al abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y luego empieza a leer lo que quieras para abajo. Pero cumple algo primero. Amén. Hay gente que, mi hermano, hace visitas a Dios. No habita. Visita a Dios. Pero cree que caerán 1000 a mi diestra. Y 10.000 a mi derecha. Y a mí, no, la promesa dice que a mí no me llegará. A mí no me va a tocar. Pero que mi hermano, que viene al pensamiento y al corazón maleado nuestro, es solamente hacer efectiva la promesa. Sin saltándose los pasos que Dios quiere que se cumplan primeramente. Por eso el Señor le habla a través de Josué diciéndole a Israel, porque cuánto dolor tienen que haber tenido los hijos también. ¿O no crees que se hayan dolido los hijos por ver morir a sus padres en el desierto? ¿Crees que puede haber habido un total gozo de ellos al ver la tierra que estaba prometida para ellos y que se les dio? Al ver caer, mi hermano, ejércitos delante de ellos, como se le había prometido, y tener un reposo dado por Dios prometido, pero que los padres que comenzaron con ellos, a los que se les dio esa promesa, no estaban ahí. ¿No crees que había parte de tristeza en el corazón? Más entristece Dios, iglesia, de no poder dar lo que era prometido. Por eso que en este momento, ahí en Número, Él busca, mi hermano, aclarar. Yo no soy mentiroso. Es noble nuestro Dios. Porque sin decirlo muchas veces indirectamente, hay quejas en nuestro corazón. Porque nos vemos cosas que deberíamos estar viviendo, nos vemos promesas que deberíamos estar experimentando en nuestras vidas. Y vemos que tristemente al revés, pareciera que se vuelven más lejanas. Pero Dios no miente. Aleluya. Como muchos, mi hermanos, están experimentando, pareciera a un Dios que no está cumpliendo en este tiempo.
Señor cumple de acuerdo a cómo nosotros tomamos. Es complejo entender que hay una promesa en el Salmo, ¿cierto? 131 creo que, donde dice cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Amén. Y termina dando una promesa al Señor. Dice, allí yo enviaré bendición y vida eterna. Allí yo envío bendición y vida eterna. Pero ¿sabe? Nosotros a veces salimos de aquí sin bendición. Y algunos llegan aquí perdidos y salen igual, sin vida eterna. Pero es porque Dios quiere ver primeramente que se cumpla lo que a Él le es hermoso, preciado, el deleite de Dios. Aleluya. Primeramente, el Señor me decía el otro día, primero a mí, porque ustedes, yo les doy primero a ustedes y luego se van. Y pueden cumplirme mucho cuando me están pidiendo algo y yo les doy y luego ustedes después no cumplen su parte. Por eso Dios se asegura, mi hermano, que primero nosotros cumplamos y luego Él hace lo que dijo que iba a hacer. El Señor puso a una viuda, mi hermano, en una condición extrema. Él viene y se le presenta a una viuda en Sarepta. Había muchas viudas en ese lugar, pero a Dios le plació ir a esa viuda. Amén. Como a Dios le ha placido también ir sobre tu vida hoy día. Y bendecir tu vida también. Había mucha necesidad en ese tiempo porque había una sequía terrible. La gente estaba muriendo literal de hambre. Literal. Estaban muriendo de hambre por la sequía que había. Y Dios quería derramar bendición en medio de tanta, mi hermano, mortandad. Porque hay un Dios que siempre tiene ese corazón, mi hermano. Yo creo que está apretado en este tiempo con la iglesia del Señor. No pudiendo derramar lo que Él quiere derramar sobre la iglesia. Porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Esa viuda, mi hermano, cuando vio a este profeta que se le acercó, el profeta le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, ¿cierto? Yo estoy haciendo unas tortillas. Con lo último y poco que me queda. Y con esto haré unas tortillas. Y ya luego con mi hijo comerla y esperar la muerte. Porque ya ella no tenía nada más en ese momento. Aleluya. Muchas murieron en ese tiempo. Muchas viudas sobre todo, porque la viuda es la que estaba sufriendo más en ese tiempo de sequía. Porque habiendo varón en la casa, habiendo un esposo en la casa, podía haber provisión, podían moverse. Pero una viuda con un niño, poco y nada podía hacer. Y ella estaba esperando como muchas la muerte y otras que ya la habían recibido. Y Dios quería bendecir. En medio de tanta mortandad en este tiempo, Dios quiere bendecir vida. ¿Y saben lo que viene y le dice el profeta? Haz esa tortilla, pero primero, como yo. Suena cruel, mi hermano. Porque Dios le está, ¿cierto?, hablando a través de un hombre a una viuda que no tenía nada. Que le quedaba solamente esa tortilla para comer y morir. Y esperar la muerte con un niño más aún. Lo que hace este profeta es le dice, primero dame a mí. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios en la tierra. Yo lo entiendo así. Él le quiso decirle primero a Dios
Primero tú, dale a Dios. Luego Dios te dará. Dios va a hacer. Dios te va a derramar bendición. Dios va a provocar algo precioso que tal vez esa viuda y los que estamos aquí ni siquiera imaginamos. Pero cuando nosotros cumplimos nuestra parte, aleluya. Dice que no es, le dio, la viuda hizo como el profeta le dijo. Coció la tortilla y le dio primero a él que comiera. Y en ese momento viene la bendición de Dios sobre la vida de esa viuda. Amén. Y dice que en esa casa, en ese hogar puntual de esa viuda, no escaseó nunca más el aceite ni la harina. Mientras hubo sequía, mientras hubo mal, esa casa tenía pan. Aleluya. Israel, iglesia, aquí en Josué 21, 43 en adelante está diciendo: Jehová le dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos los enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Qué tremendo el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bendito sea su nombre, iglesia. Porque nosotros muchas veces estamos caminando como la gente de aquí afuera. Como mi padre, que tenía ese libro abierto ahí. Y se estaba perdiendo una bendición que se derramara en su hogar y en su casa. Tomó el mensaje mi padre. Si quieres saber el final de la historia. Él abrió su corazón. Sacó los altares. Y eran altares que lo había hecho él con su esposa. Yo tengo madrastra. Ella hasta el día de hoy adora al Señor. Nunca más ha tenido y levantado altares. Ellos hoy día habitan bajo la sombra. Habitan bajo, ¿cierto?, al abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que la mano de Dios está para extenderse hoy día. ¿Y sabes lo triste? Es que nosotros no comprendamos que hay una parte que nosotros debemos cumplir siempre. Dios siempre va a decir: primero yo. Primero yo. Aleluya. Porque da por hecho lo otro. Da por hecho. Porque si hay alguien que quiere bendecir, si hay alguien que se deleita en bendecir tu vida, mi hermano, si hay alguien que se deleita en darte bendición para tu vida, es Dios. Por eso dichoso, bienaventurado, como decía mi esposa, al que le son perdonados sus pecados. Aleluya. Yo leía el otro día en el libro de Miqueas. Miqueas dice el profeta que él ama el perdonar. Dios ama el perdonar, no ama el castigar. Bendito Dios. Y a veces nosotros estamos experimentando más un castigo a veces que, mi hermano, el perdón y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra parte no la cumplimos. Dice, Dios no se airará por siempre. Dice Miqueas. No va a estar por siempre airado. Aleluya. Él va a buscar, mi hermano, perdonar. Él va a buscar, mi hermano, poder deleitarse en derramar bendición sobre tu vida. Por eso que a Israel le dejó esas cláusulas cuando él dice: bien, a lo mejor vas a caer, Israel. Te vas a ensuciar de nuevo.
vas a volverte a los ídolos. Sabía Dios lo que iba a cometer. Pero Dios le dejaba siempre una palabra de promesa. Pero si mi pueblo se humillare, si tú me das un día, aunque estés sucio, completamente, en la inmundicia misma, pero si te humillares y orares, aleluya, y dejares tus malos caminos, te arrepintieres, el Señor, ¿qué dice? Te perdonará y sanará tu tierra. Es que Dios es un Dios de bendición. Mi hermano, Dios nunca ha querido traer mal sobre nosotros. Pero yo estoy seguro que cuánto pensamiento hay hoy día en cristianos diciendo, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? Aleluya. Y yo te aseguro que si le preguntas a Él te va a decir, ¿por qué no cumples tu parte? Porque la mía dala por hecho que está hecha ya. Dios te va a responderte, iglesia. Porque yo lo he escuchado en mi corazón frecuentemente. ¿Por qué no cumples tu parte? Porque no estarías pasando lo que estás pasando. No estarías sufriendo lo que estás sufriendo. Porque yo te tomé para que los pueblos que están afuera, las personas que están afuera, las familias que están afuera, te miren y anhelen lo que tú tienes. Aleluya. Que no seas vergüenza para ellos, sino que al revés. Seas levantado por la mano del Señor Todopoderosa. Por eso que algunos dicen hoy día, me falta esto. Cuando hay carencia, ve al Salmo 23. Qué fácil es presentarte delante de ese salmo y que te escudriñe tu corazón. ¿Eres oveja del Señor? ¿El Señor es tu pastor? Entonces da por hecho lo que viene. ¿Estás recibiendo el pastoreo de tu Señor? Por eso le dice Josué a Israel, hablando de pastoreo, ustedes guardaron los mandamientos. Ustedes cumplieron su parte. Dios le ha traído reposo, ¿no? Eso le está diciendo. ¿No ha cumplido Dios? Cumplió todo lo que dijo que iba a hacer. Aleluya. Dios quiere bendecir tu vida esta mañana. De verdad, yo no quiero extenderme mucho, sino que dejarte este mensaje en esta mañana. Necesitamos que se cumplan las promesas de Dios en nosotros. Porque por medio de ellas, mi hermano, el Señor nos permite salir de aquí bendecidos. Que todas las cosas, mi hermano, en las que estamos en el Señor, siendo participante, Dios quiere hacerte partícipe de la promesa. Porque ¿qué vale, mi hermano? Estar congregándose y no salir de aquí con bendición y vida eterna. ¿De qué vale, mi hermano? Estar viniendo cada día a este lugar. Si no se cumplen esas promesas, si salgo de aquí, mi hermano, turbado, si salgo de aquí complicado, si salgo de aquí a lo mejor con culpabilidad en mi corazón, siendo que Dios te está diciendo que Él te da vida eterna, que Él bendice tu vida, mi hermano, que Él derrama bendición. Llega aquí entonces y busca estar en armonía, juntos, pero en armonía. Y va a ver cómo nuestras vidas cambian. Ponte en la armonía que Dios quiere. Empecemos a darle nosotros lo primero a Dios. Porque Dios no miente. Nosotros somos así con la gente del mundo. Amén. ¿A cuántos le ha complicado los delivery hoy día?
Hoy día ya lo damos por hecho. Pero hoy día comprar en el tiempo de la pandemia, cuando tú tenías que comprar algo por internet, sabías si te iba a llegar o no te iba a llegar, pero la plata tenías que entregársela tú primero. Y luego confiar si llegaba o no llegaba. ¿A cuántos lo engañaron? Amén. Algunos decían, no, yo cuando llegue allá, pasando y pasando. Porque nosotros somos así, desconfiados. Pero no seas desconfiado con Dios. Israel tenía esa desconfianza. Pero lo triste es que estaba siendo desconfiado con el que no debería ser desconfiado. Es por eso que nosotros a veces, mi hermano, no hacemos nuestra parte. Pero sí esperamos que Dios haga la suya. No desconfiamos de Dios. Dios no nos ha mentido. Nosotros cumplamos con lo nuestro. Amén. Cumplamos con lo nuestro. Si eres una esposa sabia, sélo en tu casa y en tu hogar. Y la esposa sabia edifica su casa. Aleluya. Es promesa de Dios, porque es su palabra la que está ahí. Amén. Cuando habla en número, está diciendo que yo he prometido, he jurado esto. Por eso lo que juré a sus padres, Dios solamente puede jurar. Nosotros somos finitos. Él es todopoderoso. Y a Él nada, no hay obstáculo que le impida el no cumplir. A nosotros sí. Ya espérame, voy a estar puntual a la 1 ahí donde dijimos que no íbamos a encontrar. 1:05 y no llego. 1:10 y no llego. Cuando llego, excusas. Es que se me atravesó esto, es que estaba el tráfico, es que... Pero a Dios no le pasa eso. Dios está a tiempo. Cuando tiene que estar, está. Aleluya. Cuando se tiene que actuar, lo hace. Lo hablábamos en los varones también este viernes, en la tarde. Es tremendo lo que entendía David. Porque sabía que él podía encontrar de vuelta a un Dios de misericordia. Porque Dios de misericordia y Dios de amor. A pesar de lo grave y de la gravedad de su pecado. El Salmo 51, él está expresando la gravedad del pecado que había cometido. Y que lo había ocultado. Y el Salmo que leía mi esposa va paralelo al Salmo 51. El 32 habla de que mientras callé, mientras yo no hablé, en un año dicen los estudiosos que estuvo David con ese pecado de haber, cierto, llevado a la muerte a un hombre, haber llevado al adulterio a esa mujer, él también, cierto, haber tomado algo que no le pertenecía a la mujer, cierto, de su siervo. ¿Cuántos pecados se cometieron ahí? Y en medio de todo eso David estuvo ocultando, callando todo eso. No lo confesó. Amén. Porque cuán alivio es confesar los pecados. Y Dios, mi hermano, estando aquí, luego de ser lavados por la sangre de Cristo, Él nos deja, mi hermano, una escritura preciosa que nos dice en Juan, que el que confesare sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para borrar y limpiar. Él olvida y borra todas las transgresiones que cometemos todavía. Porque nos conoce. Y porque es un Dios que no vino a condenar, sino que vino a dar vida y vida en abundancia. Y es la promesa que dio cuando se estableció en esta tierra. Y cuando miró a los que estaban ahí. Y Él les dijo y les declaró, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Nosotros vemos, mi hermano, a David,
que al final del Salmo, luego de reconocer, Señor, contra ti he pecado, ponerse en todo el pecado que había. ¿Sabes qué? Está haciendo una reflexión para entender que él no merecía nada de Dios. No merecía el perdón de Dios. Pero sí, antes de poder presentarse delante del juez, que es Dios, para que ejecutara condena sobre él, y la condena era clara para David, porque él mismo de su boca le dijo a Natán lo que tenía que ejecutarse sobre el hombre que había cometido tal fechoría. David mismo se casó con su propia boca, diciéndole, después que escucha la historia, y antes que le dijera que ese hombre eres tú, David dijo, ¿dónde está ese hombre? Porque hay que tomarlo y lo que merece es la muerte. Y luego de ahí le dice Natán, sobre la misma, como decimos, ese hombre eres tú. David sabía que merecía la muerte. Aleluya. Y se humilla delante de Dios. Porque conoce, mi hermano, al Dios que sabe que no quiere matarlo. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿Conoces a ese Dios que no quiere, mi hermano, que sufras con tu matrimonio? ¿Has conocido a ese Dios? ¿O está encerrado en lo que estás viviendo y está amargado por lo que estás sufriendo? Hay un Dios, mi hermano, que no quiere que estés sufriendo. No quiere muerte. Porque Él dijo, yo soy el camino a la verdad. ¿Cómo va a dar muerte? ¿Y va a querer muerte? Un Dios que es vida. Aleluya. Dios quiere, mi hermano, derramar bendición sobre ti hoy día. Y David buscó no al juez, sino que buscó la parte de Dios, que es misericordia. Y sabía cómo llegar. Sí, porque Dios no desecha a un corazón quebrantado, contrito y humillado. Está escrito. Y David sabía esa cláusula que Dios mismo nos dejó para guardarnos. Para guardar a aquel que todavía peca, aquel que todavía cae. Aleluya. Dios no quiere que sigas padeciendo cosas, iglesia. Las que tengamos que padecer, bien. Que vienen de Él, amén. Pero hay otras que tristemente son, mi hermano, porque no estamos cumpliendo nuestra parte. Porque hay cosas que sí deberíamos estar experimentando como promesa y bendiciones. Pero no estamos viendo la promesa y la bendición cumplirse. Y hoy día Dios quiere hablarte a tu corazón, iglesia. Por eso quiero abrir este altar hoy día. Para aquellos que podamos, mi hermano, abrirnos y sincerarnos con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y nosotros podemos hoy día presentarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios, el juez justo, que puede ejecutar en esta misma hora, mi hermano, muerte para ti y para mí, que tiene todo el derecho de hacernos desaparecer, porque nos creó Él, quiere darnos bendición, y creó un lugar que se llama el trono de gracia, donde tú y yo podemos entrar confiadamente. Bendito sea su nombre. Tú dices, Dios no me escucha. Entra en ese trono de gracia. Él prometió escuchar, por eso lo preparó, por eso le puso gracia. Porque es un lugar que no merecemos. Acercarnos a Él no merecemos nosotros. No nos merecemos estar cerca de Dios. Pero Él permitió, como un rey
extiende su cetro para decirle a aquel que viene, te doy la venia para que puedas acercarte. Ese trono de gracia es su cetro que se está extendiendo. Hoy día, aquellos que tienen cosas en su corazón, que no pueden descansar, que no pueden experimentar la dicha. Aleluya. Hay promesas de Dios hoy día. Mi hermano, te invito, hagámoslas efectivas. Porque hay promesas que necesitamos que se cumplan hoy día. Por todo lo que se está levantando, por toda la oposición que estamos viendo, por las pruebas que estamos viendo. En medio de eso, hay promesas para ti que estás cumpliendo también. O que si no has cumplido, es tiempo de cumplirlas. Porque necesitamos que eso venga a nuestras vidas y esa bendición se derrame sobre nosotros. Porque Dios no bendice por bendecir por un capricho. Lo que Dios entrega es algo que necesitamos en este tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Israel, cuando llegó a esa tierra prometida, Israel necesitaba para lo que Dios quería hacer con su pueblo, que lo vieran todas las naciones de alrededor, que él puso esa tierra que fuera fructífera. Se la prometió así, leche y miel va a fluir. Y leche y miel fue lo que fluyó de esa tierra. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Sabes, mi hermano? Acércate como la viuda. Dale tú al Señor primero. Amén. Haz tu parte. Dios tiene ella la suya. Haz tu parte hoy día. Andamos haciendo cualquier cosa en momentos. Descarriados, como cabritas caminamos. Pero después sufrimos cuando estamos diciendo, pucha, no debería faltarme nada. Si no eres oveja. Si no te dejas pastorear por Él. Amén. Si no habitas, vienes de visita, de vez en cuando estás con el Señor. Habita bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Y vas a ver cómo la mano del Señor va a ser contigo. Claro que vas a caminar por sombra de valle de muerte. Amén. Pero no vamos a tener temor alguno nosotros. Promesas de Dios que son efectivas en el momento en que nosotros hacemos nuestra parte. Abierto está el altar, iglesia. Porque yo sé que tú y yo necesitamos que algo que no has visto se cumpla hoy día. Que algo que no has visto cumplirse se cumpla. Aleluya. Dios quiere darte aliento. Quiere renovar tu fuerza. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y tú a lo mejor te has sentido cansado, como decía mi esposa en este tiempo. Pero hay algo muy puntual que se tiene que cumplir primero en tu vida. Para que Dios cumpla esa promesa de que si no tienes fuerza, ninguna fuerza, Él las multiplica. Él da fuerza al cansado. Aleluya. Pero a los que esperan en Jehová, serán como las águilas. Los que esperan en el Señor serán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Camina y avanza un poco en los caminos de Dios y luego decaes de nuevo. Cumple tu parte. Espera en el Señor. Cuando no esperas, andas desesperado. Andas desesperado, haciendo cuantas cosas que no deberías estar haciendo. Espera en el Señor. Y no es quedarte quieto y pasivo, no está hablando de eso, no está hablando de un pasivismo. Está hablando de esperar en Dios, es que confíes plenamente en Él, en que vayas de rodillas y clames a Él.
Amén. Confía en Él y Él hará. Espera en Él y Él te dará. Dice el Salmo. Dios está en este lugar porque también es promesa. ¿Hay alguien aquí que vino a reunirse en su nombre? Yo vine a reunirme en su nombre. ¿Hay alguien más que se vino a reunir en su nombre aquí? Hay otra persona ya que se vino a reunir en su nombre. Habemos dos. Listo, con eso se cumple la promesa. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Tú que no viniste a reunirte en su nombre, vas a gozar de algo precioso en este lugar ahora. Él está aquí. Aleluya. Y se va a hacer presente en tu vida ahora. Se va a hacer presente en tu vida ahora por el hecho de estar solamente cumpliendo algo solamente. Nuestra parte. Yo vine en su nombre aquí. Aleluya.